Bienvenidos a la Arbolada Sagrada. Les comento que recientemente terminé de leer este libro, un excelente libro que se llama ¿Son los mormones cristianos?, escrito por Stephen E. Robinson. Para que sepan, el libro fue escrito en el año 1990, pero el tema sigue siendo muy válido hoy en día, en el 2025, debido a que siempre veo comentarios de las demás iglesias cristianas que dicen que, entre comillas, la iglesia mormona no es cristiana. Aparentemente no se fijan en el nombre de la iglesia, que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El hermano Robinson también es autor del libro Creámosle a Cristo, un libro que trata la gracia de Jesucristo. Es también un excelente libro, se lo recomiendo. En este video seguiremos con nuestra lectura del libro Son los Mormones Cristianos. Al final de la serie tendré un regalo para ustedes y les voy a contar más sobre esto al final de la serie. Si son nuevos ustedes al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después, favor de hacer clic en la campanita y así seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Aprovechen de su tiempo. Vean los otros videos que se encuentran aquí en este canal para poder ver varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. Igual, si no han visto los otros videos en esta serie, los otros capítulos, pueden seguir el día de hoy sin problema, pero les invito a que puedan volver a verlos para entender todos los argumentos que los, entre comillas, cristianos utilizan contra nosotros. Leamos entonces el capítulo 6 del libro Son los Mormones Cristianos. Espero que les guste, hermanos. Aquí está el capítulo 6 que se llama Exclusión Doctrinal, otro argumento que utilizan contra nosotros. El hermano Robinson escribe, la exclusión usada con más frecuencia para declarar no cristianos a los santos de los últimos días es la doctrinal. Las muchas formas que adopta esta exclusión pueden realmente ser resumidas al mismo argumento lógico, ya que los santos en los últimos días no creen lo que otros cristianos creen, ellos no deben ser cristianos. Una debilidad general de este tipo de argumento es la errónea presunción de que todos los demás cristianos creen, entre comillas, lo que los cristianos creen. Pero esto quiero decir que no hay dos denominaciones ni muchos individuos cristianos que estén de acuerdo en cada detalle de la doctrina cristiana. La mayoría de las denominaciones no están de acuerdo ni aún en cuáles son las doctrinas principales que deben ser afirmadas por todos los cristianos y cuáles son periféricas y abiertas a debate. La diversidad doctrinal es simplemente una realidad de la vida entre las varias iglesias cristianas. ¿Cómo, entonces, puede ser justo pedir a los santos de los últimos días que sean los únicos que no manifiesten diversidad doctrinal? ¿Y cuál es la medida o norma por la cual tal diversidad doctrinal debe ser medida? Aun si tal exigencia fuera justa, sería imposible complacerla, porque no hay un único monolítico cuerpo de doctrina aceptado por todos los cristianos con el cual los santos en los últimos días pudieran estar de acuerdo, aunque lo quisieran. Si bien muchos cristianos han insistido que existe tal modelo universal, todavía ninguno ha sido capaz de definirlo a satisfacción del resto. ¿Cuál es la doctrina cristiana? Supongamos por un momento que los santos de los últimos días se tomaran en serio la exigencia de adaptarse en todo aspecto a la doctrina cristiana y que hicieran el intento de lograrlo. Habiendo cumplido con tal demanda, se encontrarían en total concordancia con católicos y protestantes. ¿Creerían en la sucesión apostólica o en el sacerdocio para todos los creyentes? ¿Reconocerían a un arzobispo, a un patriarca, a un papa, a un monarca
o a ninguno de ellos como cabeza de la iglesia de Cristo en la tierra? ¿Serían salvos solo por la gracia? ¿O encontrarían que los sacramentos de la iglesia son necesarios para la salvación? ¿Creerían en el libre albedrío o en la predestinación? ¿Practicarían el bautismo por agua? Y si así fuera, ¿sería por inmersión, por aspersión o por algún otro método? ¿Creerían en una expiación sustitutiva, representativa y ejem- em- ejemplarizante? ¿Creerían en el pecado original, etcétera, etcétera? Es irrazonable que otros cristianos exijan que los santos de los últimos días se ajusten a un modelo único de doctrina cristiana, entre comillas, cuando ellos mismos no están de acuerdo entre sí en cuanto a cuál es exactamente el modelo. Hacer esto es establecer un doble parámetro. La diversidad doctrinal es tolerada a algunas iglesias, pero no a otras. La frecuente declaración de que todos los verdaderos cristianos comparten un núcleo común de doctrina cristiana necesaria descansa en la dudosa proposición de que todas las actuales diferencias entre las denominaciones cristianas son sobre temas puramente secundarios y aún triviales, temas no centrales para la fe cristiana. Este punto de vista es muy difícil de defender a la luz de la historia cristiana y podría ser más fácil de aceptar si católicos y protestantes, o protestantes y protestantes, si acaso, no se hubieran quemado una vez unos a otros en la hoguera como herejes no cristianos por estas mismas diferencias entre comillas triviales. ¿Es siempre bíblica la doctrina cristiana? A menudo aquellos que aplican la exclusión doctrinal confunden los términos doctrina cristiana, entre comillas, y, entre comillas, doctrina bíblica. Muchas denominaciones cristianas creen y enseñan como doctrina cosas que no se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, algunos protestantes creen que bailar es pecado. Los católicos creen en la Inmaculada Concepción de María. Tanto católicos como protestantes creen en las declaraciones doctrinales de por lo menos algunos de los concilios, todas las cuales son extrabíblicas. El credo niceno insiste en que el Padre y el Hijo son consubs- consubstanciales del griego homoousios, pero ni la palabra ni el concepto son bíblicos. Todavía el credo niceno debe ser considerado cristiano en el sentido de que fue escrito por cristianos para ayudar a definir sus creencias sobre Cristo. Es doctrina cristiana en sentido genérico, aun cuando no es realmente bíblica en su contenido. ¿Es siempre verdadera la doctrina cristiana? Aquellos que emplean la exclusión doctrinal frecuentemente también confunden el tema de si la doctrina es verdadera con el hecho de si la creencia en esa doctrina necesariamente lo hace a uno un no cristiano. Confunden ser cristiano con estar en lo cierto. A menudo, el excluidor doctrinal percibe solo dos categorías de creyentes: aquellos que creen lo que yo creo y aquellos que no son realmente cristianos. Y todavía, una necesidad lógica al tener una familia de denominaciones cristianas es que un cristiano pueda creer cosas que otros cristianos no creen y aún ser considerado cristiano. De esta manera, a pesar del punto de vista dicotomizado del excluidor doctrinal, debe haber aún una tercera categoría de creyentes, verdaderos cristianos cuyas creencias difieren de las nuestras. Los críticos de los santos de los últimos días frecuentemente asumen
que si puede ser probado que esta o aquella doctrina sud es incorrecta, puede ser probado que los santos de los últimos días no son cristianos. Pero los dos temas, estar en lo correcto y ser cristiano, son lógicamente distintos. Muchas denominaciones cristianas sostienen puntos de vista que son considerados falsos por otras. Por ejemplo, los católicos creen en la asunción de la Virgen y en su rol como mediadora del cielo, mientras que los protestantes no. Estos generalmente creen en que la Biblia es suficiente para la salvación, mientras que los católicos no. Seguramente estos temas son doctrinalmente significativos y es también seguro que tanto unos como otros los tienen bien en claro. Aún así, ninguno, dejando de lado a los conservadores, insiste en que el otro no es cristiano por sus creencias en estos temas, ya que no hay manera de probar que las doctrinas son verdaderas o falsas. Tiene que ser una u otra, y un lado u otro estará equivocado. Cada uno siente profundamente que el otro está equivocado, pero las denominaciones involucradas han consentido en discrepar y ambos lados de la cuestión son tolerados como genéricamente cristianos. Pero si la diversidad doctrinal no excluye de la familia cristiana a aquellos que discrepan en estos temas, ¿cómo puede ser válidamente aplicada para excluir a los santos de los últimos días por no estar de acuerdo en otros? Si la variedad doctrinal va a ser tolerada en algún grado entre las denominaciones más antiguas, entonces, con toda justicia, no puede ser usada para excluir selectivamente a los santos de los últimos días. Por otra parte, se ha argumentado que la diversidad tolerada entre otras denominaciones cristianas es cuestión de flexibilidad dentro de ciertos límites extensos y que algunas doctrinas sud son tan ajenas a la Biblia como al cristianismo tradicional que violan aún estos límites extensos y no pueden, por tanto, ser toleradas. Un examen más profundo de estas doctrinas sud, que en particular han sido más difamadas por los críticos en el tema, de todos modos produce resultados sorprendentes. Comencemos con el tema que ha recibido la más reciente atención, la acusación de que los santos de los últimos días son, entre comillas, hacedores de dioses paganos. La doctrina de la deificación. Es indiscutible que los santos en los últimos días creen que Dios era una vez un ser humano y que los seres humanos pueden llegar a ser dioses. El famoso verso de Lorenzo Snow, quinto presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, dice, como el hombre es ahora, Dios una vez fue. Como Dios es ahora, el hombre puede ser. Ha sido declarado por algunos que esta es una doctrina totalmente pagana, que blasfema la majestad de Dios. Sin embargo, no todos los cristianos han pensado lo mismo. En el siglo segundo, San Irineo, el más importante teólogo cristiano de su época, dijo casi lo mismo que Lorenzo Snow. Si el Verbo llegó a ser hombre, será que los hombres podrán llegar a ser dioses. Ciertamente San Ireneo tuvo más que esto para decir sobre el tema de la deificación. ¿Le culpamos a él, Dios, porque no fuimos hechos dioses desde el principio, pero fuimos primeramente creados como hombres y más tarde como dioses? Aunque ha adoptado este camino de su pura benevolencia, para que ninguno lo acuse de discriminación o mezquindad, él declara,
Yo he dicho, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo, porque fue necesario al principio que la naturaleza fuera exhibida y más tarde lo que era mortal fuera conquistado y transformado en inmortalidad. También en el siglo segundo, San Clemente de Alejandría escribió, sí, sí, yo digo, el verbo de Dios se hizo hombre. Así podréis aprender de un hombre cómo llegar a ser Dios. Casi una paráfrasis de la declaración de Lorenzo Snow. Clemente también dijo que si uno se conoce a sí mismo, conocerá a Dios, y conociendo a Dios será como Dios. La suya es hermosura, verdadera hermosura, porque Él es Dios, y el hombre llega a ser Dios, ya que Dios lo desea. Así que Heráclito tenía razón cuando dijo, los hombres son dioses y los dioses son hombres. Todavía en el siglo segundo, San Justiniano, mártir, insistió que en el comienzo los hombres fueron hechos como Dios, libres de sufrimiento y muerte, y que ellos son así considerados dignos de llegar a ser dioses y de tener el poder de llegar a ser hijos del Altísimo. A comienzos del siglo IV, San Atanasio, perdón, ese incansable enemigo de la herejía, por causa de quien lleva ese nombre, el credo Atanasio ortodoxo, también declaró su creencia en la deificación en términos muy similares a los de Lorenzo Snow. El verbo fue hecho carne para que nosotros pudiéramos ser capacitados para ser dioses, tal como el Señor tomando el cuerpo llegó a ser hombre. También nosotros los hombres somos deificados a través de su carne y de ahora en más heredamos vida eterna. En otra ocasión, Atanasio declaró, Él llegó a ser hombre para que nosotros pudiéramos ser hechos divinos, a un otro paralelo a la expresión de Lorenzo Snow. Finalmente, San Agustín mismo, el más grande de los padres cristianos, dijo, pero él mismo que justifica, también deifica, porque justificando él hace hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y luego, si hemos sido hechos hijos de Dios, también hemos sido hechos dioses. Adviértase que estoy citando aquí solamente irreprochables autoridades cristianas, no paganas ni agnósticas. Todos los cinco escritores arriba mencionados no eran solo cristianos, ni solamente cristianos ortodoxos, eran, entre comillas, santos cristianos ortodoxos. Tres de los cinco escribieron dentro de los 100 años del periodo de los apóstoles, y los cinco creían en la doctrina de la deificación. Esta doctrina fue parte del cristianismo histórico hasta épocas relativamente recientes y todavía es importante en algunas iglesias ortodoxas orientales. Aquellos que acusan a los santos de los últimos días de inventar la doctrina simplemente no conocen la historia de la doctrina cristiana. En una de las mejores obras sobre el catolicismo, el padre Richard P. McBrien declara que un principio fundamental de la ortodoxia en el periodo patrístico era ver la historia del universo como la historia de la ah, divinización y salvación. Como resultado, los padres concluyeron, de acuerdo a McBrien, que como el Espíritu es verdaderamente Dios, nosotros somos verdaderamente divinizados por la presencia del Espíritu. En el diccionario Westminster de Teología Cristiana,
que no es una publicación mormona, la siguiente información adicional puede ser encontrada en el artículo titulado Deificación. La deificación, es decir, teosis en griego, es para la ortodoxia la meta de todo cristiano. El hombre, de acuerdo con la Biblia, es hecho a imagen y semejanza de Dios. Es posible para el hombre llegar a ser Dios, ser como Dios, llegar a ser deificado, llegar a ser Dios por la gracia. Esta doctrina se basa en muchos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Salmos 82:6, 2 Pedro 1:4. Y es esencialmente la enseñanza tanto de San Pablo, aunque él tiende a usar las palabras adopción filial, como vemos en Romanos 8:9 al 17, Gálatas 4:5 al 7, como el cuarto evangelio. El lenguaje de segundo Pedro es tomado por San Ireneo en su famosa frase: si el verbo se ha hecho hombre, es así que los hombres pueden ser hechos dioses. Y llega a ser el modelo en la teología griega. En el siglo cuarto, San Atanasio copia a Ireneo casi palabra por palabra. Y en el siglo quinto, San Cirilo de Alejandría dice que llegaremos a ser hijos por participación, en griego metexis. La deificación es la idea central en espiritualidad de San Máximo, el confesor, para quien la doctrina es el corolario de la encarnación. La deificación brevemente es el cumplimiento y la realización de todo tiempo y era. Y San Simeón, el nuevo teólogo, a fines del siglo X, escribe: Él, quien es Dios, por naturaleza, habla con aquellos a quienes ha hecho dioses por gracia, como un amigo conversa con sus amigos, cara a cara. Finalmente deberá notarse que deificación no significa ser absorbidos por Dios, ya que la criatura deificada permanece única y distinta. Es el ser humano completo, cuerpo y alma, quien es transfigurado en el espíritu a semejanza de la naturaleza divina, y la deificación es la meta de cada cristiano. Ese es el final de la cita. El hermano Robinson sigue escribiendo: ya sea que la doctrina de la deificación sea correcta o no, fue parte principal de la ortodoxia cristiana por siglos, aunque algunos cristianos modernos, con una visión histórica limitada, pueden no tener conocimiento de esto. Si esta doctrina llegó a ser, entre comillas, el modelo en teología griega, y si la deificación es la meta de todo cristiano, entonces los santos en los últimos días no pueden ser desterrados de la familia cristiana por tener la misma teología y la misma meta. Si San Ireneo, San Justino, mártir, San Clemente de Alejandría, San Máximo el confesor y San Simeón el nuevo teólogo, todos creían que los seres humanos podían llegar a ser dioses. Y si estos buenos cristianos de antaño son todavía considerados cristianos, entonces los santos de los últimos días no pueden ser excluidos de los círculos cristianos por creer lo mismo. De hecho, esa doctrina no es pagana, ni es extraña a la más importante tradición cristiana, ya que es encontrada entre los teólogos o los santos desde Mártir o Justino Mártir en el siglo segundo hasta Simeón el nuevo teólogo en el siglo XI. José Smith, obviamente, no lo inventó. Hay a menudo mucha más historia de doctrina cristiana de la que resulta familiar y cómoda a los conservadores del siglo XX. Aún todavía entre los conservadores protestantes, la doctrina de la deificación es ocasionalmente encontrada.
Paul Crouch, de la Trinity Broadcasting Network, dice: Yo soy un pequeño Dios. Tengo su nombre. Soy uno con él. Estoy bajo convenio. Críticos, alejaos. Robert Tilton, un evangelista de Texas, dice que el hombre es una criatura de la raza de Dios. Originalmente ustedes fueron diseñados para ser como un Dios en este mundo. El hombre fue diseñado o creado por Dios para ser el Dios de este mundo. Kenneth Copeland, también de Texas, dice a sus oyentes: Ustedes no tienen un Dios en ustedes. Ustedes son un Dios. Él escribe que el hombre ha sido totalmente autorizado para regular leyes como un Dios sobre toda criatura viviente sobre la tierra. Ahora, por cierto, los santos en los últimos días no estarían de acuerdo con la doctrina de la deificación tal como es entendida por la mayoría de los evangelistas, ya que según el punto de vista sud, nosotros recibimos totalmente la herencia divina solo a través de la expiación de Cristo y solo después de una gloriosa resurrección. Más cerca de esta interpretación de la doctrina está la opinión expresada por C.S. Lewis, un individuo cuyo genuino cristianismo es virtualmente indiscutido. Es algo serio vivir en una sociedad de posibles dioses y diosas y recordar que el más torpe y poco interesante de los individuos con el cual se pueda tratar puede un día ser una criatura a la cual uno se sienta fuertemente tentado a adorar, dijo C.S. Lewis. En otra parte, Lewis escribe que la gran promesa del cristianismo es que los humanos puedan compartir el tipo de vida de Cristo, en griego zoe, más bien que bios, así que puedan llegar a ser hijos e hijas de Dios. Él explica: Cristo vino a este mundo y llegó a ser un hombre para extender a otros hombres la clase de vida que él tenía, por lo que yo llamo infección de bien. Todo cristiano puede llegar a ser un pequeño Cristo. En palabras que recuerdan a aquellas de los padres cristianos, tanto como las de Lorenzo Snow, Lewis brevemente declara: el Hijo de Dios se transformó en hombre para capacitar a los hombres para llegar a ser hijos de Dios. En una declaración completa de su doctrina de la deificación, Lewis prácticamente expresó el punto de vista sud. Lewis dijo: el mandamiento "sed vosotros perfectos" no es un parloteo idealista, ni es un mandamiento de hacer lo imposible. Él nos transformará en criaturas que puedan obedecer ese mandamiento. Él dijo en la Biblia que nosotros éramos dioses y que Él hará válidas sus palabras. Si se lo permitimos, pues podemos elegir impedírselo. Él hará del más débil y más inmundo de nosotros un dios o diosa, una criatura inmortal, deslumbrante y radiante, vibrando hasta la médula, con tal energía, gozo, sabiduría y amor, que no podemos imaginarlo ahora, un espejo brillante y sin moho que refleja perfectamente a Dios, aunque por supuesto en menor escala, su propio poder sin límites, su regocijo y su bondad. El proceso será largo y a veces muy doloroso, pero para eso estamos aquí, para nada menos. Él lo dijo en serio. Ese es el final de la cita de C.S. Lewis. Si C.S. Lewis puede pensar en los seres humanos como posibles dioses y diosas, si él puede afirmar que él hará de el más débil y más inmundo de nosotros un dios o una diosa, y aún ser considerado cristiano,
Entonces, ¿cómo pueden los santos en los últimos días ser excluidos de la familia cristiana como absolutos paganos por creer exactamente lo mismo? Quienes critican a los santos en los últimos días pueden responder que los primeros cristianos, los antiguos teólogos griegos y C.S. Lewis, entendían la deificación en manera diferente a los santos en los últimos días. Pero esto no es verdad en el caso de los primeros cristianos y de C.S. Lewis. En todo caso, tal respuesta equivale a una evasiva, porque abandonan vilmente el reclamo de que la deificación es una doctrina pagana totalmente ajena al verdadero cristianismo. Declara, en cambio, que la deificación es una doctrina cristiana mal interpretada por los santos de los últimos días y abandonada por la mayoría de los otros, debería añadir. Pero si eso es cierto, entonces la exclusión doctrinal ya no es válida referida a esta doctrina, porque ya sea que los santos de los últimos días la interpreten, entre comillas, correctamente o no, la deificación no es una doctrina que ellos inventaron de la nada o tomaron prestada del antiguo paganismo, ni es verdaderamente extraña y repugnante al verdadero cristianismo, ni tampoco viola los amplios límites que han sido históricamente considerados cristianos. Debería notarse aquí que la doctrina sud de la deificación es a menudo deformada, a pesar de lo que declaran nuestros críticos. Los santos en los últimos días no creen en que los seres humanos llegarán a ser alguna vez iguales a Dios o a ser independientes de Dios o que dejarán de estar subordinados a Dios. Para los santos en los últimos días, llegar a ser dioses significa vencer al mundo por la expiación de Cristo. Primer de Juan 5, 4, 5, Apocalipsis 2, 7 y también versículo 11. De esta manera llegaremos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 17, Gálatas 4, 7. Y heredaremos todas las cosas tal como Cristo hereda todas las cosas. 1 Corintios 3, 21 al 23, Apocalipsis 21, 7. No hay limitaciones a estas declaraciones en las Escrituras. Heredaremos todas las cosas, incluyendo el poder de crear y de engendrar. En este estado glorificado nos pareceremos a nuestro Salvador. 1 Juan 3:2, 1 Corintios 15:49, 2 Corintios 3:18. Recibiremos su gloria y seremos uno con Él y con el Padre. Juan 17:21 al 23, Filipenses 3:21. Sentados con Dios, el Padre, sentados con Dios sobre el trono de Dios. Regiremos sobre todas las cosas. Lucas 12:44, Apocalipsis 3:21. Ahora, si las escrituras cristianas enseñan que nos pareceremos a Dios, recibiremos la gloria de Dios, seremos uno con Dios y ejercitaremos el poder y el gobierno de Dios, entonces seguramente no puede ser no cristiano el concluir, junto con C.S. Lewis y otros, que tales seres puedan ser llamados dioses. En tanto, recordemos que este uso del término dioses no reduce o limita en manera alguna la soberanía de Dios, nuestro Padre. Así es como los primeros cristianos usaron el término como C.S. Lewis lo usó y como usan el término y entienden la doctrina los santos de los últimos días. La pluralidad de dioses. En verdad, la objeción real de las modernas iglesias cristianas a la doctrina de la deificación es a menudo que ella implica la existencia de más de un Dios. Si los seres humanos pueden llegar a ser dioses y aún permanecer como seres distintos y separados de Dios, esto conforma un universo con muchos dioses. Seguramente C.S. Lewis se dio cuenta de esta implicación y así
lo hicieron los primeros cristianos, los primeros santos cristianos. Al igual que los santos en los últimos días, ellos no interpretaron que esto constituyera politeísmo genuino. Tanto para la doctrina de la deificación como para la doctrina implicada de la pluralidad de dioses, una comprensión de las definiciones involucradas es esencial. Seamos claros en cuanto a lo que los santos de los últimos días no creen. No creen en que los humanos serán alguna vez iguales a Dios o independientes de Él. Su posesión en relación a nosotros no está en manera alguna comprometida. Hay una sola fuente de luz, conocimiento y poder en el universo. Si a través del Evangelio de Jesucristo y de la gracia de Dios recibimos de la plenitud de Dios, Efesios 3:19, para que también nosotros podamos ser llamados dioses, los humanos nunca se transformarán en seres supremos en el sentido abstracto y filosófico. Esto es, aun cuando se sienten en tronos ejerciendo el poder de dioses, aquellos que hayan llegado a ser dioses por gracia permanecen eternamente subordinados a la fuente de esa gracia. Son extensiones del poder del Padre y agentes de su voluntad. Continuarán adorando y sirviendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para siempre, y no adorarán a nadie ni a nada más. Si los santos en los últimos días hubieran elegido referirse a tales seres como ángeles en vez de dioses, es improbable que alguien fuera de la Iglesia Sud hubiera objetado la doctrina per se. Parece que lo objetable es solo el término, y aun las escrituras mismas a veces usan la palabra Dios en este sentido limitado para referirse a estos seres no supremos. Por ejemplo, en Salmos 8, la palabra dioses, en hebreo Elohim, es usada al referirse a los ángeles. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de honra y de gloria. Salmos 4:5. Ah, aunque en hebreo se lee dioses, Elohim, los traductores y comentaristas del Septuaginta en adelante, incluyendo al autor de Hebreos en el Nuevo Testamento, han entendido que la expresión se refiere a los ángeles. Se puede ver Hebreos 2:7. El término dioses es aplicado aquí a otros seres aparte de Dios. Deuteronomio 10:17, Josué 22:22 y Salmos 136:2 insisten en que Dios es Dios de dioses. Esto no significa que haya competidores divinos en algún lugar del cosmos. Más bien esos pasajes probablemente se refieran también a los ángeles en sus roles divinamente asignados. Si los ángeles pueden, en algún sentido, ser considerados seres divinos porque ejercen los poderes de Dios y actúan como sus agentes, entonces el Dios al que sirven es correctamente considerado Dios de dioses. Los eruditos lo han sabido desde hace mucho y los manuscritos del Mar Muerto y otra literatura de la época ahora lo ha probado, que los judíos en los días de Jesús comúnmente se referían a los ángeles como dioses, en hebreo Elim o Elohim, en este sentido no supremo. Esto es así no porque los judíos son politeístas, sino que usan el término Dios en sentido limitado para referirse a otros seres asociados con Dios, a quienes Él permite el privilegio de ejercer poderes divinos. Pero en las Escrituras también se llama dioses a seres humanos, probablemente por la misma razón por la que se les dice a los ángeles, ellos, al igual que los ángeles, pueden ejercer poderes de Dios y actuar como sus agentes.
Así se dice de Moisés, Dios para Faraón, Éxodo 7:1. Esto no significa que Moisés se había convertido en un ser exaltado o perfecto, sino que solamente se le habían dado poderes divinos y se le había permitido representar a Dios ante el faraón, aun hasta el punto de que podía hablar la palabra de Dios en primera persona. Si las escrituras pueden referirse a un ser mortal como Moisés, como Dios, en este sentido, entonces con seguridad otros seres mortales que hereden la plenitud de los poderes y autoridad en la resurrección pueden ser comprendidos como dioses en el mismo sentido. En Éxodo 21, versículos 6 y 22, los versículos 8 y 9, son mencionados los jueces con el texto hebreo de Elohim, es decir, dioses. En Salmos 45:6 se refieren al rey como un Elohim. También mencionan a líderes humanos y jueces como dioses en el siguiente pasaje del libro de Salmos. Dios está en la reunión de los dioses. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes. Salmos 82:1 y los versículos 6 y 7. Los estudiosos de la Biblia, tanto judíos como cristianos, han comprendido y aplicado el término dioses a seres humanos. De acuerdo con James S. Ackerman, que no es mormón, la gran mayoría de comentaristas han interpretado este pasaje como que se refiere a jueces israelitas a quienes se llamaban dioses, porque tenían la alta responsabilidad de dispensar justicia de acuerdo con las leyes de Dios. En el Nuevo Testamento, en Juan 10, los versículos 34 al 36, leemos que el mismo Jesús hizo referencia al Salmo 82:6 e interpretó el término dioses como que se aplicaba a seres humanos que no habían recibido la palabra de Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. En otras palabras, si las escrituras pueden referirse a mortales que han recibido la palabra de Dios como dioses, entonces, ¿por qué se enojan conmigo si solamente digo que soy el Hijo de Dios? El argumento del Salvador era efectivo precisamente porque la escritura realmente usa el término dioses al referirse en esta forma limitada a seres humanos. Según A. J. Emerton, que tampoco es mormón, la mayoría de los exégetas concuerdan en que este argumento tiende a probar que en ciertas circunstancias los hombres pueden ser llamados dioses. Jesús se vuelve a principios fundamentales y argumenta, en forma más general, que la palabra Dios puede, en ciertas circunstancias, ser aplicada a otros seres, aparte de Dios mismo, a quienes Él ha dado autoridad. Y esto es, en substancia, el punto de vista sud. Sea en esta vida o en la próxima, los seres humanos pueden a través de Cristo recibir poderes y autoridad de Dios. Los que reciben esta gran herencia pueden ser llamados con propiedad dioses. No son dioses en el sentido filosófico griego de seres perfeccionados, ni compiten con Dios, fuente de su herencia, como objetos de adoración. Permanecen eternamente como sus hijos e hijas engendrados y por lo tanto nunca sus iguales ni independientes de él. Los teólogos ortodoxos pueden argumentar que los santos en los últimos días no debieran usar el término dioses al referirse a seres no perfeccionados, porque al hacerlo se violan definiciones platónicas
no bíblicas. Tanto en las Escrituras como en la antigua cristiandad, los que recibían la palabra de Dios eran llamados dioses. No necesito repetir aquí los puntos de vista de los santos cristianos teólogos citados anteriormente sobre la doctrina de divinización o deificación, pero debe ser resaltado que para ellos, al igual que para los santos de los últimos días, la doctrina de la divinización implica pluralidad de dioses, pero no una pluralidad de dioses con D mayúscula. Es decir, que no implica politeísmo. San Clemente de Alejandría era con seguridad monoteísta y cristiano. Sin embargo, creía que aquellos que eran perfeccionados a través del Evangelio de Cristo son llamados dioses y están destinados a sentarse en tronos con los otros dioses que han sido instalados en su lugar antes por el Salvador. Esta es buena doctrina sud. Si Clemente, el santo cristiano y teólogo, pudo enseñar que se dará el nombre de dioses y que se sentarán sobre tronos con otros que han sido hechos dioses por Jesucristo, ¿cómo es que se puede llamar con honestidad politeísta y no cristiano a José Smith por enseñar la misma cosa? En armonía con los ampliamente reconocidos precedentes bíblicos e históricos, los santos en los últimos días usan el término dioses para describir a los que, a través de la gracia de Dios y el Evangelio de Jesucristo, reciben la plenitud de Dios, de sus divinos poderes y prerrogativas en la resurrección. Así, para un santo de los últimos días, la pregunta, ¿hay más de un Dios? No es igual a ¿hay más de una fuente de poder o objeto de adoración en el universo? Para los santos en los últimos días, al igual que para San Clemente, la respuesta a la primera es sí, pero la última es no. Porque para los santos en los últimos días, la palabra Dios es un título que puede ser dado a los que reciben el poder y autoridad de Dios, tal como está prometida en las Escrituras, a los fieles. Pero el otorgar este título no desafía, limita o esfringe la posición suprema y absoluta de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los críticos antimormones interpretan Éxodo 7:1, Deuteronomio 10:17, Salmos 8:5 en hebreo, Salmos 45:6, Salmos 82:6 o Juan 10:34 al 36, se extienden ampliamente para aclarar que estas escrituras usan el término Dios de minúscula en sentido limitado y por lo tanto no involucran politeísmo. Puede haber más de un Dios con D minúscula, pero hay solamente un Dios de mayúscula. Sin embargo, cuando discuten los escritos de los santos en los últimos días, que usan el término Dios de minúscula en ese mismo sentido, los críticos raramente aceptan esta aceptación. En cambio, no permiten ningún sentido limitado en el uso del término Dios de minúscula en las fuentes sud, distorsionando y malinterpretando nuestra doctrina, acusándonos entonces de ser politeístas por por hablar de dioses en un sentido válido por sus precedentes históricos y bíblicos. Otros santos cristianos, teólogos y escritores antiguos y modernos han creído que los seres humanos pueden llegar a ser dioses, pero no han sido acusados de politeístas, porque los dioses, entre comillas, en ese sentido fueron considerados como subordinados eternamente al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo. Como esta es también la doctrina de los santos en los últimos días, ellos también debieran disfrutar de la misma defensa contra el cargo de politeísmo. Dado que estos otros cristianos y los santos de los últimos días comparten la misma doctrina, debieran compartir el mismo destino, o hacer que los santos de los últimos días sean considerados adoradores de un solo Dios verdadero. Conclusión. La excepción doctrinal es a menudo inválida en principios generales porque demanda conformidad doctrinal en un nivel que realmente no existe, a un cristianismo entre comillas puro, con el cual no todos los cristianos pueden estar de acuerdo. Por lo tanto, es un blanco movible que cambia de denominación. Todos los partidos demandan que los santos en los últimos días sean más ortodoxos, pero todos definen, entre comillas, ortodoxos de diferente manera. La exclusión doctrinal asume que la cristiandad es más un punto de vista monolítico, cuando en realidad las múltiples denominaciones cristianas ven que no es así. Los que emplean la exclusión doctrinal a menudo reconocen solamente dos categorías: aquellas cuyas doctrinas están de acuerdo con las propias y las que no son cristianas, o, perdón, las que son no cristianas, pero sin una tercera categoría, es decir, cristianos cuya doctrina es diferente de la que uno tiene, pero que sigue siendo cristiana. La sola idea de una familia de denominación cristiana independiente es imposible. Sin embargo, se hace el reclamo de que ciertas doctrinas sud son grotescas, tan totalmente foráneas a la cristiandad bíblica o histórica, que simplemente no pueden ser toleradas. Sin embargo, en términos de doctrinas sud, mayormente criticadas en este sentido, la doctrina de la divinización o deificación y su corolario, la pluralidad de dioses. Este reclamo no se sujeta a un escrutinio histórico. Los santos cristianos de la antigüedad y los teólogos, más tarde los filósofos griegos, evangelistas protestantes modernos y aún C.S. Lewis, todos han profesado su creencia en una doctrina de divina- ah, divinización o deificación. Las escrituras mismas hablan de muchos dioses y usan el término Dios en un sentido limitado a otros seres aparte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si este, si este idioma se puede tolerar en las escrituras, y en cristianos ortodoxos modernos y antiguos, sin gritos de politeístas, entonces los santos de los últimos días deben ser igualmente tolerados. Si las escrituras pueden usar el término dioses para dioses no perfeccionados, si la antigua iglesia pudo, si Cristo mismo pudo, entonces los santos de los últimos días no pueden ser acusados de estar fuera de la tradición cristiana por usar el mismo término en el mismo sentido. Una vez más, no estoy discutiendo que la doctrina es verdadera, aunque en realidad ciertamente lo creo. Solamente estoy argumentando que otros cristianos de ortodoxia impecable han creído en la deificación mucho antes de que los santos de los últimos días surgieran, y ha sido aceptado y tolerado en ellos como parte de su genio cristiano. Un juego limpio exige el mismo tratamiento para los santos de los últimos días. Hermanos, hemos terminado con el capítulo 6 del libro ¿Son los mormones cristianos? En el siguiente video leeremos el capítulo 7 del libro, que se llama Exclusión doctrinal, la Trinidad y la naturaleza
de Dios. Ahí está el índice, como pueden ver, de los temas que hemos visto hasta el momento y que vamos a tratar en los videos venideros. Ese es el fin del séptimo video, hermanos, de la lectura del libro Son los Mormones Cristianos, sobre lo que escribió el hermano Robinson en este video, hermanos, que para mí fue un capítulo excelente. Díganme, por favor, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué información les gustó o quizás fue nueva para ustedes? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo. Favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de esta lectura del libro Son los Mormones Cristianos. Se me hace que voy a hacer unas grabaciones más cortitas de este mismo capítulo porque son temas excelentes que ustedes podrían compartir con los demás, porque seguramente los que nos quieren criticar no han escuchado todo el video completo y han perdido de unos argumentos muy fuertes y muy verdaderos. Inviten por favor a sus amigos y sus familiares que vengan al canal, que puedan suscribirse. Y espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo. Nos veremos para el próximo video aquí en La Arboleda Sagrada. Cuídense mucho, les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén muy bien. Cuídense, gracias por estar aquí. Nos vemos, mis queridos hermanos. Cuídense. Chao.